Buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas, esta es su casa. Bienvenidos a todos. El día de hoy tenemos una muy buena noticia, un acuerdo entre el sector empresarial y los trabajadores, las y los trabajadores de México. Siéntense, por favor. Voy a presentar a nuestros invitados. Está, Marat Bolaños, que es el secretario del Trabajo y Previsión Social; Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial; Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización; Reyes Soberanis Moreno, presidente del Congreso del Trabajo; Juan José Sierra Álvarez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex; Rodolfo González Guzmán, secretario general del Comité Central de la Confederación Regional Obrero Mexicana, la CROM; está Leslie Baeza Soto, oficial mayor de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, de la CROC también; Alejandro Malagón Barragán, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, CONCAMIN; José Luis Carazo Preciado, secretario del Trabajo de la Confederación de Trabajadores de México, de la CTM; Octavio de la Torre, presidente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo, CONCANACO; y está también Luis Munguía, presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Tenemos también aquí otros invitados, diputada, senadora, también representantes de los empresarios, de las y los trabajadores de México, de sindicatos, confederaciones. El día de hoy Marat nos va a platicar de dos grandes acuerdos que tomamos por consenso, por unanimidad. Uno, el aumento al salario mínimo para el próximo año, y dos, la reducción a la semana de 40 horas de manera gradual. Le voy a dar la palabra a Marat para que pueda explicarlo y agradecerles de verdad a todos. Es una muy buena noticia para todas y todos los mexicanos, un acuerdo por consenso, y de verdad muchas gracias por este gran esfuerzo que han hecho. Adelante, Marat. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días a todas y todos, compañeras y compañeros de los medios de comunicación. Estamos muy contentos de estar el día de hoy en este espacio para informar a la ciudadanía sobre un tema que ha sido prioritario para el Gobierno de México, para el Gobierno de la Transformación, que es el incremento del salario mínimo para el próximo año. Como ustedes saben, el incremento sostenido del salario mínimo por arriba de la inflación, este es uno de los objetivos que hemos establecido, además ya de manera constitucional, hasta alcanzar 2.5 canastas básicas. Esto lo dejó asentado nuestra presidenta en los 100 compromisos del segundo piso de la transformación. Estamos hablando del compromiso número 56. Y informarles que el día de hoy tenemos muy buenas noticias de común acuerdo, de consenso unánime entre el sector obrero y el empresarial, y de igual manera con el Gobierno. Hemos definido los salarios mínimos que estarán vigentes a partir del próximo 1 de enero del año 2026. Se acordó con esto un incremento del 13% del salario mínimo general, con lo que pasará de 278.80 pesos a 315.04 pesos diarios. En términos mensuales, esto representa 9,582.47 pesos. Reitero, un incremento del 13% en la zona del salario mínimo general. Y respecto a la zona de la libre frontera norte, en esta ocasión el incremento es del 5%, pasando de 419.88 pesos a 440.87 pesos diarios, o 13,409.80 pesos mensuales. Este incremento, Presidenta, hay que también destacar que con este incremento en la frontera norte ya estamos dando cumplimiento
a una parte del compromiso establecido de llegar a las 2.5 canastas básicas. Con este incremento, reitero, ya logramos en la frontera norte llegar a un salario que tiene la posibilidad de cubrir 2.8 canastas básicas. Por eso estamos así muy contentos. Y bueno, pues con este incremento calculamos que al inicio del próximo año el salario mínimo podrá haber recuperado 154.2% de su poder adquisitivo durante los gobiernos de la transformación. En términos reales, se trata del nivel más alto que se ha tenido en registro del salario desde el año de 1980, con ello pues también remontando lo que fue el proceso de precarización del salario durante el periodo neoliberal. Y en el caso de la zona libre de la frontera norte, el monto se mantiene por arriba del máximo histórico que se alcanzó en el año de 1976. Con el monto aprobado para el año 2026 se alcanzarán a cubrir 2 canastas básicas, en ruta con el objetivo, como ya mencioné, de las 2.5 canastas básicas para el año 2030. Y respecto a otros productos importantes para las familias mexicanas, alcanzará para comprar ahora 7.1 kilos de frijol, 6.5 kilos de huevo y 14.8 kilos de tortilla. Aquí podemos ver en la gráfica justamente el incremento que se da de manera precisa. Y en cuanto al salario, el aumento del salario, esto es lo referente, Presidenta. Ahora, si nos ayudan, por favor, con lo relativo al proyecto de reforma para la implementación de las 40 horas, de la semana laboral de 40 horas, comentar, Presidenta, que usted, como nos dio la instrucción, asumió ese compromiso y también nos pidió que en consecuencia pudiéramos avanzar en el diálogo entre empleadoras y empleadores, trabajadoras y trabajadores y sus representantes para que de manera paulatina durante el sexenio la semana laboral de las 40 horas pudieran ser instrumentadas. Así se estableció en el compromiso número 60 de sus 100 compromisos por el segundo piso de la transformación. Y además, el día 1 de mayo de este año, en el Día Internacional de las y los Trabajadores, nuestra presidenta anunció que comenzaríamos con este diálogo abierto e incluyente con la finalidad de construir entre todas y todos de manera consensuada el proceso para reducir la semana laboral de 48 a 40 horas. La presidenta además estableció con claridad la forma en la cual debería suceder esta transformación histórica del mundo de trabajo, como el resto de los cambios que hemos emprendido en los últimos años en materia laboral. La reducción de la semana de trabajo tendría que ser el resultado de un amplio consenso construido a partir de la escucha, del diálogo social y de la colaboración. Para ello, nos instruyó al equipo de la Secretaría del Trabajo a organizar una serie de foros de mesas de trabajo a lo largo y ancho del país. Así, desde mediados del mes de junio y hasta finales de noviembre, en un periodo de cerca de 5 meses, se realizaron más de 40 mesas de trabajo con la participación de más de 2,000 representantes. En estos ejercicios de diálogo participaron trabajadoras y trabajadores, empresarias y empresarios, representantes sindicales, académicas y académicos, diversas autoridades, aportando cada uno desde su perspectiva sus conocimientos y también contribuciones. Como han probado las experiencias previas en otros países del mundo y los estudios realizados además en la Organización Internacional de Trabajo, así como los múltiples especialistas que también han desarrollado investigación al respecto, el reducir la semana laboral trae beneficios no solo para las y los trabajadores, sino también para las unidades económicas y para la economía en general. La reducción de la jornada produce aumentos en la productividad, fortalece la cohesión social en los países en donde es instrumentada, al igual que produce múltiples beneficios en la salud de las y los trabajadores. Entre los beneficios de la salud se encuentran la reducción de la fatiga y con ello de los accidentes laborales, un mayor equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral, la reducción del riesgo de padecimiento de enfermedades del corazón, así como mejoras del autocuidado como es la alimentación, la activación física, el descanso, la socialización, entre otros.
Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la ENOE de INEGI, esto del tercer trimestre del año 2025, en México poco más de 13.4 millones de personas dedican más de 40 horas a la semana en cumplimiento de sus deberes laborales. Así, con la reducción de la jornada laboral, este universo de personas trabajadoras se verán beneficiadas y dispondrán de un mayor tiempo para dedicarlo a lo que mejor consideren. ¿En qué consiste la propuesta de manera muy concreta? Para garantizar los derechos de las y los trabajadores, se establecerá a nivel constitucional, así como también en la Ley Federal de Trabajo, una jornada laboral de 40 horas semanales. Esta reducción de 40 a 48 horas no podrá implicar reducción de sueldos, ni de salarios, ni de prestaciones. Asimismo, por primera vez se establece la prohibición de que los menores de edad trabajen horas extras, así como una implementación gradual y paulatina. Al ser una reforma legal y sobre todo constitucional, desde su presentación y durante el transcurso del año 2026, esta propuesta de cambio tendrá que ser analizada y aprobada en primera instancia por el Congreso de la Unión y en el caso de las modificaciones constitucionales por los congresos de las entidades federativas, contemplando con ello su entrada a vigor en el mismo año. Como ya se ha mencionado en diversas ocasiones, que esta reducción no puede ser de un momento a otro, además atendiendo con ello las recomendaciones del convenio 116 de la OIT, en donde se puedan hacer de manera paulatina estos cambios, integrándolos de manera también progresiva. Esto nos da oportunidad de que avancemos año con año en una reducción de 2 horas a partir del año 2027 para alcanzar las 40 horas en el enero del año 2030. El año 2026, en particular los meses posteriores a la aprobación legislativa correspondiente, fungirán como un periodo de adecuación para que las y los empleadores y las personas trabajadoras organicen, planeen, adapten y de manera conjunta puedan así consolidar procesos productivos en la nueva disponibilidad de tiempo. Con la reducción de la jornada ordinaria de trabajo de 48, 40 horas, se hace realidad la disposición de mayor tiempo para las y los trabajadores para utilizarlo en descanso, en actividades de recreación, garantizando con ello condiciones de trabajo dignas y también mejora en la productividad. Además, se establece un límite para que la suma entre las horas ordinarias de trabajo y las extraordinarias no puedan superar en ninguno de los casos las 12 horas en un día. En concordancia con lo anterior y tal como se contempla actualmente en la ley, el tiempo de trabajo podrá prolongarse de manera extraordinaria siempre y cuando el trabajador o la trabajadora de manera voluntaria accedan a ello. El trabajar horas extras siempre será una decisión de las y los trabajadores, como lo ha sido a la fecha. Ante la reducción de 8 horas de trabajo ordinario, se suman así 3 horas extraordinarias a las actualmente establecidas, resultando así con la posibilidad de trabajar hasta 12 horas extraordinarias a la semana. Es importante reiterar que las horas extraordinarias no forman parte de la jornada laboral ordinaria y siempre son una posibilidad y no una obligación para las y los trabajadores, las cuales además se deben de pagar al doble del salario establecido por las horas ordinarias. Estas horas extraordinarias podrán distribuirse hasta en 4 horas diarias, en un máximo de 4 días en un periodo semanal. Se establece además la prohibición de que las personas menores de edad no puedan trabajar horas extraordinarias, así como que se limitan 4 horas las horas extraordinarias que son pagadas al triple, que actualmente, Presidenta, son ilimitadas. Con ello también les estamos ya acotando a 4. De igual manera, con el objetivo de dar seguimiento a la implementación de la reducción, así como verificar su ejecución, se establece la obligación de las personas empleadoras de contar con un registro que pueda con ello dar cuenta de cuántas son las horas ordinarias y horas extraordinarias utilizadas. La instauración de la semana laboral de 40 horas es una de las políticas que mejor condensa el espíritu del humanismo mexicano.
le devuelve tiempo de vida a las y los trabajadores para que decidan libremente qué hacer con él y de esta manera tengan condiciones para alcanzar tanto el bienestar material como espiritual, porque no debemos olvidar que el tiempo es un recurso finito e irrecuperable. Quisiera con esto agradecerle, Presidenta, por la confianza puesta en el equipo de la Secretaría del Trabajo, que además el día de hoy nos acompaña. Agradecerles además a este equipo que pues nos ayudó a organizar, a sistematizar y avanzar en la construcción de esta propuesta. Por supuesto, también agradecerles a los líderes sindicales, a los representantes de las y los trabajadores, de los empresarios, agradecerles a todos los que se sumaron en las discusiones, en todo lo que pudimos avanzar, en todo ese tiempo que además destinamos a escucharnos, a entendernos y desde ahí construir una propuesta que nos ayude a cumplir con este objetivo establecido por su gobierno, Presidenta. Por último, me gustaría expresar además nuevamente mi admiración a las y los trabajadores de México, quienes con sus luchas, con sus demandas históricas han hecho la realidad los derechos el día de hoy. Bajo el liderazgo de nuestra Presidenta, continuaremos con la transformación del país, impulsando políticas públicas que han demostrado que es posible avanzar a través del diálogo, a través del amplio consenso y con ello mejorar la vida de millones de personas para avanzar hacia un país más justo y próspero. Presidenta, pues decirle esto es el resultado, las conclusiones del trabajo realizado y pues vamos a estar haciendo entrega de esta iniciativa como corresponde para que pueda con ello correr así el proceso legislativo que debe con ello implementarse. Entonces, sin más, muchísimas gracias, Presidenta, y enhorabuena a todos y todas. ¿Quién continúa, Mara? Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Distinguida Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, muchas gracias, muy buenos días, con su permiso. Al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Marat Baruch Bolaños, saludo con gran afecto. Estimados funcionarios públicos, distinguidos líderes sindicales, los saludo con gran afecto. Compañeros representantes de las diversas organizaciones empresariales. Señora Presidenta, aquí están todas las representaciones de los organismos empresariales, están presentes. Y también saludo al representante de la OIT, aquí presentes, amigas y amigos medios de la comunicación. Gobierno, trabajadores y empresas siempre hemos mostrado una especial apertura para negociar condiciones que favorezcan a los distintos grupos de población, en especial a los grupos más vulnerables. Afortunadamente, la participación tripartita en el seno de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, CONASAMI, permite que este tipo de negociaciones se adscriban al marco legal vigente, operen dentro de los cauces del Estado de Derecho y respeten valores fundamentales que son pilares para la economía mexicana, como es el caso del empleo formal, los derechos de los trabajadores, la estabilidad productiva, la seguridad jurídica, la eficiencia y el desarrollo de las empresas y fuentes de empleo de nuestro país. La prevalencia de estos principios permite el desarrollo y el bienestar de millones de familias que se ven favorecidas por mejores condiciones de trabajo y acceso a herramientas más efectivas para el crecimiento de la productividad, salarios dignos y condiciones superiores y crecientes de vida para los trabajadores de México. Con esa orientación es que el Gobierno de la República, las organizaciones sindicales y las representaciones del sector empresarial hemos dado a la tarea de convenir un importante acuerdo en torno a la definición de los salarios mínimos que estarán vigentes en el año del 2026, como lo decía el señor secretario del Trabajo. Este tipo de acuerdos son el resultado del importante esfuerzo que hemos desarrollado en los años recientes para enriquecer el diálogo social,
en nuestro país y mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras a lo largo del territorio nacional. El arreglo al que tenemos que llegar en el corto y mediano plazo debería ser factible la generación de empleos formales y productivos del 2026 en adelante y mantener un entorno propicio para la sostenibilidad y crecimiento de las empresas. El diálogo social es una herramienta fundamental para procurar consensos. De la mano con el tema de los salarios mínimos, también a nivel tripartito hemos avanzado en una agenda conjunta de trabajo para diseñar fórmulas adecuadas que permitan encontrar respuestas equilibradas a efecto de reducir gradualmente la jornada laboral para llegar en 2030 a una jornada de 40 horas con la flexibilidad requerida. Y muchas gracias, señora presidenta, muchas gracias, secretario del Trabajo, a las y los trabajadores, a los organismos empresariales que pudimos llegar a estos buenos acuerdos en consenso, como lo ha dicho la señora presidenta, y que en este campo nos congratulamos de un responsable proceso de diálogo tripartito en el que hemos estado trabajando para conciliar intereses de cara a un primer ejercicio que permita avanzar en la reforma constitucional. Creemos que cualquier ajuste de esta materia debe estar alineado con las capacidades económicas de las empresas, su estructura, orientación y ramo de actividad y la necesaria revisión de los eventuales incrementos en costos laborables y posibles efectos negativos sobre la productividad. Me parece importante reiterar que para el sector empresarial mexicano el desarrollo integral de los trabajadores y sus familias es una prioridad, ya que esto traerá beneficios para las empresas y para la sociedad en general. El sector empresarial aquí representado con todos los representantes de los organismos está comprometido a enriquecer el diálogo social, lo mismo que a mantener y fortalecer la paz laboral bajo un entorno estable y productivo que nos beneficie a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Adelante, por favor. Con su permiso, señora presidenta. Buenos días a todos. Hoy se da un paso importante en la justicia social para los trabajadores. Reconocemos el cumplimiento del compromiso que hizo nuestra presidenta el 1 de mayo de que se diera inicio al debate para llegar a los acuerdos sobre cómo implementar la reforma laboral de 40 horas a la semana. Muchas gracias, presidenta, por hacer suyo también esa demanda legítima de los trabajadores. De igual manera, le agradecemos al maestro Marat Bolaños por escucharnos a todos con los distintos puntos de vista y propuestas, por su visión y compromiso de impulsar una agenda política laboral para alcanzar un bienestar compartido y con justicia social. Desde la promulgación de la Constitución de 1917, que sentó las bases de los derechos laborales con sentido social y humano, no se habían considerado en ninguno de los cambios en nuestra legislación laboral en más de un siglo la jornada laboral. La evolución del trabajo en todos estos años ha traído grandes avances y mejoras en la elevación de la productividad y la generación de riqueza. Por ello es justo que con el avance de la tecnología en los procesos productivos y de servicios también traiga una mejora en la calidad de vida de los trabajadores. Esta propuesta de reforma se da después de un largo proceso de análisis y discusiones de los diferentes sectores. En ella están las propuestas de los trabajadores. Por ello, los trabajadores la respaldamos, no solo la respaldamos, sino también la defenderemos. Al sector empresarial le reconocemos su voluntad para que avancemos en esta reforma. Proponemos que trabajemos juntos en este proceso de implementación. Tenemos propuestas concretas para cada sector y para cada tipo de empresa. Con esta reforma tampoco queremos efectos negativos. Por ello, los trabajadores aportaremos los que nos corresponda. De la mano con el Gobierno de la República, las organizaciones de trabajadores reiteramos el compromiso y la responsabilidad de cumplir con nuestra razón de ser en el desarrollo integral de los trabajadores y de nuestra nación. Tenemos el reto de construir un país con justicia social. Muchas gracias, presidenta, por su apoyo.
Bueno, pues ahora sí pasamos a las preguntas. Al final, si quieres, hacemos la fila. Invitamos a todos al final para que nos tomemos aquí la foto todos juntos. A ver, sobre el tema, a ver aquí. Gracias, Presidenta. Buenos días, Joana Flores, de Grupo ASIR. Sobre este tema, Presidenta, preguntarle, bueno, hemos visto cómo se ha mantenido el tema de la inflación, pero ¿cómo van a garantizar que para 2026, también con este incremento salarial, se pueda controlar la inflación en el país? No está aquí la Secretaría de Hacienda, pero es algo que trabajamos con ellos. No está aislado. Trabajamos con ellos, ellos también consultaron con Banco de México y no tiene impactos en la inflación. Es decir, lo que representa, ahora lo puede explicar Marat con más detalle, pero lo que representa la parte laboral en el costo de producción no implicaría incrementos ni en los productos y por lo tanto tampoco en la inflación. No sé si quieres comentar algo más, Marat. Sí, con su permiso, Presidenta. Tal cual comentar que en los últimos años, con los incrementos que se han hecho al salario, esto se hace en el seno de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. El día de hoy, además, nos acompaña aquí su presidente, Luis Munguía, a quien además puedo y debo más bien extenderle un reconocimiento de igual manera por su profesionalismo, por el trabajo que ha desempeñado al frente de esta comisión, y ahí decirles que es un espacio de deliberación, de discusión, de un nivel técnico muy alto, en donde hay también contribuciones muy importantes por parte de los trabajadores y por otra parte también de los empleadores. Y en las discusiones, dentro de lo que también se analiza, pues es evidentemente las proyecciones que vienen y derivan de los cálculos tanto del Banco de México como incluso hasta de la propia comisión. Y en eso pues se hacen los planteamientos y en seguimiento a esos planteamientos es que se hacen las propuestas. Nunca se hace una propuesta que esté por encima o fuera de los cálculos que se tengan establecidos, y pues para muestra basta un botón. A la fecha ha habido un incremento, como ya mencionamos, de cerca del 145%, y eso no ha significado un incremento en inflación. Esto deriva además que estos acuerdos de los incrementos salariales son resultado nuevamente de un consenso que se hace en el seno de esta comisión, y por eso es que tenemos con ello también la certidumbre de que no habrá un impacto en ello, además de la suma a la estrategia del PASIC, que es justamente lo que nos permite con ello dar seguimiento a que los precios pues den, digamos, un comportamiento regular sin ningún tipo de sobresalto. Gracias, Presidenta. Y también con respecto a la jornada laboral, no sé si me quiera contestar alguien del sector empresarial, pero durante este periodo de discusión se hablaba también de algunos riesgos, como que iba a tener costos para las empresas, para los empleadores, porque iban a tener que contratar quizá mayor personal, o incluso se hablaba también de despidos para migrar a sistemas más automatizados. A ver, ¿cómo van a garantizar pues que efectivamente no exceden este tipo ni de despidos y que se garanticen las condiciones laborales? El trabajo que se hizo al interior de la comisión, en particular de salarios mínimos, y además el trabajo para la jornada de 40 horas, llegó a este resultado de hacerlo de manera gradual. El 2026 las empresas harán pues las adecuaciones necesarias para garantizar que en el 2027 sea la jornada de 46 horas y así sucesivamente, reduciendo 2 horas hasta llegar al 2030, que ya sería de 40 horas. Se ha demostrado en el mundo entero. Recientemente leía una nota de uno de los países nórdicos que incluso redujeron a 36 horas porque ha representado mayor productividad para las empresas. Incluso en el caso de servicios, hotelería y otras áreas, por eso se tomó la decisión de que fuera de manera gradual. Entonces no implica ni mayores costos para el sector empresarial, sino en algunos de ellos incluso mayor productividad. Y es un acuerdo de consenso. Esto hay que tomarlo en cuenta porque
cuando se habla de polarización del país o de otros temas, fíjense, todos los acuerdos en el mundo del trabajo se han tomado por consenso en la Cuarta Transformación, todos. Y ha habido cambios muy profundos. El aumento del salario mínimo. A ver, pon otra vez la gráfica. Durante años se dijo que no podía subir el salario mínimo, que eso iba a provocar inflación, que ya no iba a haber inversión en el país extranjera, y estamos en récord de inversión extranjera directa, no ha habido inflación y el salario mínimo está aumentando del 2018 a la fecha en 154%. Recuerden que el salario mínimo en el 2018 estaba en 123 pesos, 124, y ahora llega a 315 para el próximo año. Si vemos, ve la siguiente gráfica. El nivel más alto del salario mínimo en nuestro país fue en el 76, en 1976. Correspondería, esto está en pesos constantes, evidentemente, ¿no? Porque han pasado muchos años, hasta 3 ceros le han quitado al peso. Está en pesos constantes, es como si los pesos de 1976 equivaldrían a los pesos del 2025 o 26. Entonces, incluso todavía estamos por debajo del salario mínimo que tenían las y los trabajadores en 1976. Y el objetivo es, en acuerdo, poder llegar a un nivel similar. Entonces, fíjense los cambios que ha habido. Aumento al salario mínimo, de manera muy importante. Desaparición del outsourcing, que parecía como algo imposible de alcanzar, y a partir de acuerdos, negociaciones, diálogo, se llegó a lo que tenemos ahora, que es que no puede haber subcontratación. Tercero, todo lo que tiene que ver con la justicia en el mundo laboral, que cambió radicalmente. Las pensiones también aumentaron. ¿Qué más? Reparto de utilidades, lo que ha implicado. Y ahora la semana de 40 horas. Vacaciones. Afores, disminuyeron las comisiones de las afores. Fíjense, plataformas digitales, Leicilla. Bueno, son 10. Y todo por consenso. Y lo que queremos es que siga habiendo consenso, que sigamos trabajando conjuntamente, porque lo que queremos es que siga habiendo inversión en nuestro país, que haya ganancias razonables para las y los empresarios y que las y los trabajadores cada vez estén mejor. De un salario de 3,000 pesos a un salario de 9,500 pesos, y con una canasta básica o una parte de la canasta básica que no solo no aumenta, sino disminuye el precio gracias al acuerdo del PASIC, pues es un muy buen acuerdo. Si a esto le sumamos el acuerdo voluntario, porque también es voluntario, con las y los gasolineros para tener un precio máximo de la gasolina, pues eso ayuda mucho a no aumentar inflación y que siga habiendo mejora en la calidad de vida de las y los trabajadores. ¿Qué ha logrado eso? 13.5 millones de mexicanos menos en la pobreza. Y la prosperidad compartida solo se puede dar si es prosperidad para los que menos tienen. Si la prosperidad se concentra en ciertos sectores de la población, pues no es compartida. Dicho de otra manera, por el bien de todos, primero los pobres. Gracias, presidenta. Y en otro tema, preguntarle si ya recibió usted esta lista de los 10 aspirantes para la Fiscalía General de la República. La terna, son 3 mujeres. ¿Quién ya es? Lo van a dar a conocer en un rato. Ya la envió entonces al ratito. De una vez. Hoy tenemos este tema, miren, ¿para qué combinamos? Esta es la mejor noticia que podemos recibir para Navidad, Año Nuevo. Esta es
en este momento lo más importante. Solo preguntarle por qué consideró únicamente a 3 mujeres y no a algún Pues porque hombre. es tiempo de mujeres. Y preguntarle también, bueno, si ya nos puede decir si viajará a Washington el viernes para el sorteo. Yo creo que sí voy a ir. Yo creo que sí voy a ir. Ya viajaría el jueves, el mismo viernes. Mañana les platicamos cómo va a estar. Tendría que ser Es un evento muy corto. Ayer hablé con el presidente de la FIFA y también Secretaría de Relaciones Exteriores tuvo conocimiento a través de el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que por supuesto que estoy invitada y que estaría contento el presidente Trump de recibirnos allá. Entonces, ayer hablé con el presidente de la FIFA, es un evento muy corto, en realidad va el primer ministro de Canadá, el presidente Trump por supuesto y su servidora, y nada más estaría la apertura de la pelotita que se acostumbra para ver qué grupo nos tocaría encabezar. Ya después nos retiramos y ya viene todos los grupos, cómo se van definiendo. Entonces es un evento muy corto, pero es un buen momento para estar los 2 presidentes y el primer ministro de Canadá juntos, dando esta imagen pues de que América del Norte y nuestro compromiso comercial pues sigue adelante. Independientemente de que se reuniría con Donald Trump, buscaría Todavía no alguna... está definido. Si fuera el caso sería una reunión muy breve, pero pues todo parece indicar que sí vamos. Gracias, presidenta. Y finalmente, de mi parte, en Grupo ASIR dimos seguimiento a un caso que nos reportaron de trabajadores de Los Pinos, del complejo cultural. Mencionan y hay preocupación porque explican que la directora Elisa Lemus pues ha dado la instrucción de que no se alimente a los gatitos, que ya son como pues de la casa, y se ha dejado de atender, incluso ya no se Estoy viendo aquí a la permite defensora de los animales. algunas asociaciones No, hay que darle de animales. comer a los gatitos. ¿Cómo que? Eso bueno, están pidiendo eso, que no les den de comer a los gatos y Lo revisamos. y bueno, también hay amenazas por parte de la policía auxiliar a los trabajadores que estén haciendo esto. ¿Podrían ustedes atender este tema? Sí, lo atendemos hoy mismo. Muchas gracias. A ver, ¿quién más? A ver, sobre el tema, ¿les parece? Vamos sobre el tema. A ver, la compañera acá. Buenos días, Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidenta, me gustaría saber si además del bienestar de los trabajadores, si han considerado algún impacto en la economía, además de lo que ya se habló aquí, productividad, o si han analizado algún otro indicador que nos pudieran comentar en la implementación de las 40 horas. Sí, ¿Mara? Sí, con su permiso, presidenta, pues comentar que se tiene además planteado en seguimiento a la implementación de esta reforma un ejercicio de seguimiento tal cual como menciono, con una serie de representaciones tanto del mundo empresarial como de los trabajadores para ir dando seguimiento a esto. Pero decirles que en realidad llegamos a este consenso, a este acuerdo, justamente viendo cuáles son todos los posibles efectos que se pudieran tener, y sí comentarles nuevamente que pues el acuerdo justamente planteó en que se hiciera una vía factible, viable y también de común acuerdo, para que con ello también todos los posibles efectos pues tuvieran pues un seguimiento tal cual. Pero en principio decirles que la gradualidad nos ayuda mucho en ese aspecto. También algunas de las características que tiene la propia reforma permite que con ello vaya dándose un modelamiento progresivo, y que también con cierta flexibilidad permita también el que haya un pues mayor digamos una mayor adaptación de este nuevo modelo de tiempo en el trabajo. Entonces no se tiene identificado, independientemente de que con el tiempo, pues claro, van a abrirse más espacios de trabajo, y que esto pues va a implicar también el que haya mayor oferta de empleo. Pues también lo que podemos decir
es que como México no es el único país que ha avanzado en la implementación de una jornada de 40 horas y además muchos países ya lo han hecho también de manera gradual, podemos decir que también han podido ya ser constatados los beneficios de esa implementación gradual sin mayor impacto. Entonces, estamos muy ciertos que con la medida que se ha implementado, con los acuerdos que se han logrado, vamos a tener con ello un modelo muy sólido que va a dar beneficios con toda claridad y nitidez para las y los trabajadores y también para la economía. Muchas gracias. Y bueno, nada más, Presidenta, preguntarle, como usted dijo hace unos días que se iba a ir a Sonora a una gira antes de que concluya el año, preguntarle, pues sería en este mes, preguntarle si ya tiene definida esta visita, qué fin de semana sería y cuál sería su agenda, qué temas son los que usted tocaría. Allá hay agricultores también de varios estados, entre ellos también de Sonora, Baja California, que están proponiendo posponer la discusión de la ley de aguas. No sé qué me puede comentar al respecto, si esto sería parte de la agenda y si iría a lo de las comunidades del río Sonora. Sería todo. Sí, sobre la ley de aguas, incluso salen hoy varios desplegados y de varias organizaciones diciendo que están de acuerdo con la ley de aguas. La esencia de por qué propusimos la ley, el cambio a la ley de aguas nacionales, es para proteger el recurso natural, evitar su sobreexplotación y garantizar el derecho al agua. Y dejar de ver el agua como una mercancía y verla como un recurso y como un derecho. Y para ello se limita, como lo planteamos desde el principio, que es la esencia del cambio en la ley de aguas nacionales, el que se pueda mercantilizar la transmisión de derechos. Siempre debe participar la Comisión Nacional del Agua de una manera expedita y totalmente transparente. Entonces, eso se mantiene. Hubo algunos cambios en los que estamos de acuerdo, que se dieron durante todo este periodo de diálogo, particularmente en la Cámara de Diputados, que tiene que ver con el agua para riego principalmente, en donde muchos ejidatarios planteaban que si cedían los derechos a un familiar, por ejemplo, ¿qué iba a pasar con el pozo que tenían ahí? Entonces se hace de manera expedita la transmisión de esos derechos. O en el caso de quienes son agricultores y ganaderos, que no quedaba claro que si el agua se utilizaba para la agricultura y después para la ganadería, si se tenía que cambiar de permiso, y ahí se planteó que no, que son derechos para la producción agropecuaria. En fin, temas de este tipo que se fueron clarificando en todas las mesas de diálogo y que pues esta preocupación que tenían mucho por noticias que se dieron que no eran ciertas, pero que garantizan que quede más claro en la ley. Se trabajó desde las organizaciones campesinas y con productores, pequeños productores, hasta con el Consejo Nacional Agropecuario. Se trabajó con Camín, con otras cámaras industriales, y se trabajó también con municipios y otras áreas. Entonces, más bien quien no está de acuerdo, pues es quien tiene muchísimas concesiones de agua, que no usan muchas de ellas, o concesiones ilegales de agua que hoy se tienen que poner en orden. Pero es algo indispensable en el país. Yo les he platicado aquí que cuando llegamos al gobierno había 3 bases de datos de agua, de concesiones de agua, 3 distintas, algunas contradictorias entre sí, alguien que tenía una concesión en una base de datos y otra que tenía una concesión en otra y otra que tenía una concesión en otra, con distintos volúmenes de agua concesionados. Permisos que ya estaban vencidos y que no se habían renovado. En fin, mucho desorden. Nosotros les planteé incluso que cuando en el periodo de transición con el presidente López Obrador y que platicamos de este tema, le dije, oiga, yo voy a llegar a poner orden en las concesiones porque no puede ser que haya municipios que no tengan agua y distritos de riego que tengan agua de más, y entonces que los distritos de riego le vendan agua al municipio cuando ellos no pagan el agua. Pues eso no puede ser. Entonces me dijo, sí, a nosotros no nos dio tiempo y hay que seguir avanzando. Lo digo como una anécdota, pues,
y estamos poniendo orden. Se tiene que poner orden para evitar la corrupción y también pues para garantizar que todos tengamos agua, o que en aquellos lugares donde hay escasez de agua se privilegie el consumo humano del agua. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, y evitar pues esta transmisión de derechos que ha generado mucha corrupción y acaparamiento de agua y que no está en regla. Hoy ya tenemos una sola base de datos, eso nos da mucha transparencia, y todo lo que va a tener que ver con los permisos de agua pues va a ser un modelo completamente transparente. Y la mayoría están de acuerdo en eso. ¿Quién no está de acuerdo? Pues quien todavía tiene algunos privilegios. Ya lo platicamos, después todavía no tenemos la certeza de cuándo vamos a ir. Sí. Nos quedan 2 fines de semana realmente de visita. Sí, a ver, vamos. A ver el compañero allá atrás. Ahora vamos a acabar más temprano para poder firmar y tomar la foto. Dijo, ¿Presidenta? Ya fueron muchas notas hoy, ya. ¿Presidenta? Demasiadas. Ajá. No me paro por la cámara, Presidenta, pero sobre este acuerdo de las 40 horas, preguntarle sobre lo que significó o cómo se dieron estas mesas de diálogo, porque de pronto no nos enteramos en las noticias o en la propia difusión cómo se dio este acuerdo para que fuera hasta el 2027, el arranque, entiendo, con la tabla, pues la reducción de 2 horas en la jornada laboral. ¿Cómo se concreta ese acuerdo, Presidenta? Primero, el 1 de mayo que planteamos la propuesta, era una propuesta similar, solo que empezaba en el 2026, ¿no? Pero era gradual. O sea, la propuesta inicial que nosotros hicimos el 1 de mayo del 2025 era gradual hasta llegar a las 40 horas en el 2030. Lo que estuvo a discusión es cómo era esa gradualidad. Y repito, para llegar a un consenso, a un acuerdo, pues se planteó 27, 28, 29 y 30, 2027 hasta el 2030. Pero Marat nos puede platicar más cómo se dieron las mesas de trabajo. Sí, como ya mencionábamos, esto derivó de un amplio ejercicio de diálogo. Se hicieron mesas regionales para con ello aglutinar estados que tienen más o menos la misma vocación económica. Se tuvo también en algunos casos mesas estatales, mesas sectoriales, mesas con los trabajadores, mesas con los empresarios, mesas con las cámaras empresariales, mesas con los organismos de las y los trabajadores, también encuentros con la academia. En fin, se hizo una revisión, un planteamiento integral. También, como les reitero, en esto pues ya mucha experiencia ha corrido en diversos países en el mundo, y por la otra el cumplimiento de un convenio que es el 116 de la OIT, en donde también deja de manifiesto cuáles son algunas de las recomendaciones que se dan para la implementación progresiva. Y en ese sentido, pues una de esas recomendaciones que fue cumplida a cabalidad fue el que se realizaran estos ejercicios de diálogo. Ahí hubo, por supuesto, planteamientos que de una y otra parte pues fueron considerados, otros que pues también para poder construir el acuerdo pues tuvieron que darse prioridad a unos más, pero en principio el marco general, como les digo, es lo que ya nos había planteado nuestra presidenta, y es que lo pudiéramos lograr de manera gradual. Se da, me parece, el tiempo suficiente y necesario para que todo el mundo vaya empezando a hacer las adecuaciones correspondientes. Decirles que incluso nos da muchísimo gusto que hay empresas que ya han empezado en este proceso, adelantándose incluso a la gradualidad que fue anunciada, y pues esto habla también del compromiso que han ya dejado de manifiesto, no solamente pues en los sectores empresariales, sino también, como les digo, por parte de los trabajadores, que en muchas ocasiones pues son también quienes conocen de primera mano, por supuesto, los procesos productivos, y tienen mucho que contribuir en cómo ir compactando ciertos tiempos, y esto permite con ello pues que demos pie a una reducción gradual en los tiempos que se están estableciendo. Y al final el compromiso también decíamos pues es para que al final
del gobierno de nuestra presidenta, pues ya quede con en toda su magnitud esta reducción y con ello materializar lo que fueron las aspiraciones de millones de trabajadores durante décadas y ahora pues justamente en un tramo muy compacto de tiempo logremos aún con esta gradualidad pues cumplir con esta meta. Para el secretario, presidenta, si me lo permite también, no me presenté Máximo Allende para su objetivo. Preguntarle, secretario, en el caso de ¿cuál fue el rol de los sindicatos? ¿Cuál fue la participación de los sindicatos en estas mesas de trabajo? Porque aún con el anuncio que hoy se hace histórico de una reducción de 2 horas, luego 4 y al final terminarán siendo las 8 horas laborales, habrá quienes hubiesen querido que la reducción de la jornada laboral fuera de manera inmediata. Entonces son 2 preguntas. La primera es el rol de los sindicatos en el diálogo obrero-patronal que hubo para llegar a este acuerdo, y la otra pregunta sobre el mismo tema sería, secretario, ¿cómo se justifica la gradualidad de esta implementación? Bueno, nuevamente, presidenta, decirles nuevamente que pues hubo una contribución muy importante con los sindicatos, estuvimos viéndonos mucho, estuvimos dialogando muchísimo, hubo planteamientos también que ya tenían incluso con muchísima solidez, ya trabajos muy claros sobre cómo lograr este aspecto, el de la implementación de la jornada. Fue una participación muy activa, reitero, no solamente además tenemos que decir que participaron las representaciones sindicales, sino también hubo representaciones de trabajadores no sindicalizados, hubo también recepción de colectivos, se escuchó también esas voces, entonces pues fue digamos una visión en ese sentido amplia. Y reitero nuevamente, hay experiencias sobre cómo lograr esta implementación, por eso la gradualidad. Si preguntan cómo llegamos a ella, pues bueno, primero a través del diálogo, que es lo que ya mencionamos, fueron propuestas que se fueron acercando hasta que lográramos cuál iba a ser esa ruta de implementación. Por la otra, pues toda la jurisprudencia internacional que ya existe al respecto, particularmente de la OIT, y también por la otra la experiencia que en otros países pues han mostrado ya pues buenas prácticas que fueron también recogidas, algunas de ellas, y que fueron condensadas en esta propuesta. Entonces decirles pues fueron muchas las contribuciones que se hicieron, también por supuesto del sector empresarial. Esto permitió también que con ello pues hubiera un avance de consenso y pues nos da mucho gusto porque estamos cumpliendo nuevamente con el objetivo que se estableció de arranque de gobierno. Gracias, presidenta. Sí es importante que sepan, no es un trabajo sencillo el que hizo Marat y su equipo. O sea, evidentemente los trabajadores que querían pues las 40 horas el próximo año, y eso fue lo que plantearon desde el principio. Todas las representaciones de todos los trabajadores, todas las ETM, la CROC, todos plantearon, a ver, queremos 40 horas en el 2026. Y muchos de los empresarios dijeron, oigan, pues no podemos 40 horas. Incluso algunas cámaras dijeron, a ver, 40 horas va a ser imposible. Entonces, ¿cómo vas acordando desde los trabajadores que te dicen las y los trabajadores, queremos 40 horas en el 2026, y empresarios que te dicen, no queremos 40 horas, queremos que se queden 48 porque va a afectar la economía de nuestras empresas, particularmente incluso las pequeñas empresas, que es a quien puede incluso llegar a tener mayores problemas, pero en esta gradualidad pues se puede hacer. Entonces va trabajando, bueno, 2 horas en el próximo año, no, porque ¿cuándo nos vamos a adecuar? En fin. Y al mismo tiempo el salario mínimo, porque bien podrían haber dicho, a ver, está bien, vamos por las 40 horas, pero el salario mínimo ya no aumenta. Entonces es un trabajo de meses, empezamos en mayo. Yo les dije, a ver, el ingreso tiene que seguir aumentando, porque es necesario para las y los trabajadores mexicanos. Y en esa condición de que siga aumentando, ¿cómo podemos llegar a la semana de 40 horas? Que también es una demanda de los trabajadores. Y se llegó a este consenso que es muy adecuado. A lo mejor no es lo ideal para los trabajadores ni lo ideal para los empresarios, pero lo importante es que todo el mundo puso de su parte y podemos llegar a un consenso. Y esto la verdad es muy valioso en nuestro país en estos momentos, en cualquier momento,
pero particular ahora, pues yo lo valoro mucho. Sobre el primer anuncio, Presidenta, del aumento al salario mínimo, ¿cómo blindar este aumento que pase de 8,000 a 9,000 pesos el salario mínimo ante la inflación? Ya lo explicó Marat y se ha trabajado, no hacemos, no son ocurrencias. Yo planteé como una meta y esa meta la trabajé en su momento con expertos y participaron empresarios y trabajadores y expertos economistas, que lo ideal para el trabajador mexicano es que el salario llegue a garantizar 2.5 canastas básicas. Entonces planteé en uno de los 100 puntos que haya un aumento gradual hasta alcanzar 2.5 canastas básicas. En el 2026 van a ser 1.8, ¿no? Con el 13% de aumento y queremos que siga aumentando. Obviamente en acuerdo con los empresarios y trabajadores. Ahora, este aumento del 13% vive una modelación en la Secretaría de Hacienda. O sea, Marat consulta con el secretario de Hacienda y hay modelos económicos que te dicen qué pasaría con la inflación y el crecimiento económico, etcétera, etcétera, con un aumento al salario de esto. Y ahí se planteó que no impacta en la inflación. Entonces, no son decisiones de ocurrencias de un día a otro, sino son decisiones trabajadas. Obviamente un trabajador que diría, pues yo quisiera que el aumento fuera del 100%, ¿verdad? Pero pues eso sí tendría impactos después en la inflación. Y entonces lo que te aumento del salario, pues te impacta en el aumento de precios de lo que estás comprando. Y además de otras implicaciones. Entonces, por eso son decisiones estudiadas, trabajadas y acordadas. Y eso es muy importante. Sí, le preguntaba esto justo porque es uno de los argumentos más recurrentes en medios de comunicación y en espacios de deliberación sobre estos aumentos, que es que aumenta el salario mínimo, pero también aumenta la canasta básica, aumentan los precios del jitomate, de la cebolla, etcétera. Entonces aumentan el salario, pero también aumentan los precios, dicen en algunos medios de comunicación particularmente. Además tenemos lo que llamamos el PASIC, que es el paquete económico que se firma con una canasta básica que fue definida y que recientemente firmamos. Fíjense, firmamos del 2024 al 2025 la canasta básica acordada con comercializadores y productores bajó de 945, creo que era, a 910. Ahora volvimos a firmar y se quedó en 910 pesos la canasta básica. Si consideramos que hay 3% de inflación, o 2.5, 3% de inflación, pues quiere decir que ahora cuesta menos la canasta básica de lo que costaba hace 6 meses. Entonces, son instrumentos que usamos de no imposición, o sea, no imponemos un precio a un producto, sino llegamos a acuerdos voluntarios que nos ayudan a que no haya inflación y al mismo tiempo mejorar las condiciones de vida de los que menos tienen. Fíjense, además en esto, nuestro programa de vivienda pues está atendiendo a los que ganan 1 y 2 salarios mínimos con el Infonavit. Entonces, un trabajador formal va a haber aumentado su ingreso en 1,000 pesos, casi, y para el próximo año, y además tiene la posibilidad de acceder a vivienda del Infonavit, ganando un salario mínimo. Entonces, pues obviamente que es mejorar la calidad de vida y el bienestar de las familias. Presidenta, si me permite otro tema económico que tiene que ver con los polos de desarrollo. En el Estado de México arrancó una jornada de ciclos de informes de trabajo. Y en Ciudad Nezahualcóyotl efectivamente se va a construir un polo de desarrollo en el marco del Plan Oriente. Pero me llama mucho la atención la ubicación en la que decide, Presidenta, instalar un polo de desarrollo en Neza,
porque en Ecatepec, digamos, hay más habitantes, en Naucalpan pues tiene un sector industrial muy importante, y Nezahualcóyotl no precisamente tiene una vocación maquiladora o industrial. Preguntarle a usted por qué en el marco de este Plan Oriente y de los polos de desarrollo decide que sea en Neza, para el caso de Estado de México, un polo de desarrollo, y si está considerando construir más. A ver, lo primero es que la inversión de las empresas, pública o privada, pero principalmente privada, para el sector manufacturero, no solo se da en los polos de bienestar. Nuestra meta son 100 parques industriales que se están dando en muchos lugares ya. No sé, Altagracia, ¿cuántos parques van? Tenemos 20 ya inaugurados. 20, o sea, de los 100 que nos planteamos, 20 parques industriales ya inaugurados. Construidos e inaugurados, es decir, ya tienen a un inquilino al menos adentro, y tenemos ya 108 en construcción. Fíjense. O sea, aparte de los polos de bienestar, hay 108 parques industriales en construcción y 20 que ya están operando, por lo menos con una parte. Y es lo que definimos como Plan México. Entonces, la inversión no solo se da en los polos de bienestar. ¿Qué es lo que buscamos en los polos de desarrollo económico para el bienestar? Que sean terrenos muy, digamos, importantes. La mayoría tienen más de 30 hectáreas, hay algunos que tienen 3,000 hectáreas, en donde se puedan poner clústeres de ciertas empresas, clústeres, empresas de cierto tipo, como por ejemplo farmacéutica, que se pueda poner en un determinado lugar. Se tiene que desarrollar el área, ahí mismo va a haber vivienda, va a haber un centro de salud y el desarrollo de industria principalmente. ¿Qué característica tienen los polos de bienestar? Son terrenos que aporta el municipio. Entonces Neza levantó la mano y dijo, yo tengo un terreno en donde quisiera que hubiera un polo de bienestar. En ese polo de bienestar hay incentivos económicos. Hay incentivos económicos para la inversión en general, no importa el lugar. Lo que buscamos es que lo que use más agua, pues se instale en el sur-sureste del país, que es donde hay agua. Pero hay incentivos hasta cierto nivel. Y en los polos de bienestar hay todavía más incentivos. Entonces, en Neza, pues fue el presidente municipal de Neza quien dijo, yo tengo un terreno que sería muy bueno que hubiera el desarrollo de algún tipo de industria aquí. Y así ha sido. Terrenos municipales, estatales o federales que se ponen a disposición para que sean polos de desarrollo económico. Por último, Presidenta, a propósito de la encuesta que hoy da a conocer el Heraldo de México, que la mantiene con el 73% de la aprobación. Vamos a ponerla, ¿no? Para que a algunos les dé enojo. Preguntarle, Presidenta, porque en redes sociales, jóvenes, en el marco de la marcha del Tigre, le conocen en redes sociales, han convocado, Presidenta, a el perreo por la paz, con la música o la canción que se viralizó de que construyamos más preparatorias cerca de la casa. Bueno, usted se sabe mejor la letra que yo. Vamos a construir más preparatorias que queden cerca del… Pedirle su opinión sobre… A ver, ponla. Un evento, ni siquiera sé si fue en campaña o ya como presidenta, dije, es que hay que construir más preparatorias que queden cerca de la casa. Tal cual lo dije en el meeting, en la asamblea, dije, hay que construir más preparatorias que queden cerca de la casa para que saliendo de la secundaria se vayan directito a la preparatoria. Y ya no va a haber examen del Comipems, para que todos vayan a la preparatoria que les quede más cerca de la casa. Y esta chica de Jalisco, pues hizo este video y se hizo viral. Ahora llego a los lugares y me cantan la canción, los jóvenes sobre todo. Pero fíjense lo interesante de por qué se hace viral desde mi punto de vista. Obviamente, pues la creatividad de esta chica que hace este video, pero segundo es porque es una necesidad. Nosotros hicimos una encuesta, o bueno, una consulta
de por qué había deserción en las preparatorias. Disminuyó mucho la deserción con la beca Benito Juárez, que implementó el presidente López Obrador. Casi 20% disminuyó la deserción, pero aún hay deserción en las preparatorias. Entonces preguntamos por qué. Y una de las primeras razones es que lleva mucho tiempo viajar de la casa a la escuela. Algunos jóvenes o adolescentes, porque en realidad son adolescentes de 15 a 18 años, tardan 1 hora, hora y media para ir a la preparatoria y regresar. Y eso es un motivo de deserción. El segundo es que no les gustaba la escuela, que no les atraía. Y después ya otros temas. Entonces de ahí surgió, además de que hacen falta preparatorias en el país, pues de que fueran cerca de la casa, ubicarlas lo más cerca posible. En lugares donde no hay, donde hay desiertos, digamos, de escuelas, ahí ponemos las escuelas con varios modelos. Y la segunda, para hacer más atractivo el bachillerato, pues hicimos este mecanismo de bachillerato nacional. Entonces ya todas las preparatorias son parte del bachillerato nacional. Y entonces tienen materias comunes y materias particulares dependiendo si es un bachillerato técnico o es un bachillerato general o del lugar en donde estén. Puede ser agropecuario o puede ser de otro tipo dependiendo de su lugar. Y además poner en los bachilleratos técnicos historia, comprensión de lectura y otras materias que ya no se estaban llevando en el bachillerato. Y ya para cerrar, para que no nos dijeran que había bachilleratos de primera, de segunda y de tercera, porque había esta idea, te tocó un CECATIS, pues es mejor el CONALEP. No, todas las preparatorias son buenas, todos los bachilleratos son buenos. Y para garantizarlo, los jóvenes de bachillerato ahora van a salir con 2 certificados. El certificado de la Secretaría de Educación Pública y un certificado de una institución de educación superior, por ejemplo, del Politécnico, que les da certificación en ciertos saberes. Entonces eso garantiza pues que haya más unidad en el bachillerato nacional. Y bueno, ya que vayan a marchar con esta cancioncita, eso no lo sabías, noticia. Perreo por la paz, le dicen, presidenta. Bueno, ya, los jóvenes que… Gracias, presidenta. Sí. Vamos a la firma y a la foto. Ahora cerramos temprano. ¿A qué cámara lo vamos a enviar? Senadores, creo que dijiste. ¿A qué cámara? Senadores, vamos a enviarse. ¿Enviamos hoy? Enviamos hoy. Pero bueno, evidentemente, a ver, cierran las sesiones a mediados de este mes. Entonces, la reciben y se discute para el próximo año. Sí, vengan. Y después los invitamos a todos. Muchas gracias. ¿Nos pueden acomodar para que salgamos todos? Ah, bueno. Al centro, por favor, todos. Gracias. Sí, vamos a sacarlos todos. Se acomoda para el… Ya voy a bajar.
¿Podemos tomar la foto, por favor? Platican. ¿Podemos tomar la foto, por favor? Después platican. Por favor, aquí en esta cámara, todos, el centro. Hacia acá, por favor. Gracias. Hacia acá, por favor. La presidenta, gracias. Gracias.